En este vídeo vas a ver todas las claves de por qué el mercado aún no ha colapsado y cuándo es más probable que lo haga. Desde hace tiempo llevamos informando que el mercado financiero está en problemas y que se avecina una especie de choque. Tenemos varios vídeos explicando los datos y la gente estaba preocupada y se preguntaba qué pasaría si ese choque o caída realmente ocurría. Pero hoy en día la conversación ha cambiado. La mayoría de la gente cree que, si llega a ese choque, no será tan fuerte como pensábamos. Se le llama un aterrizaje suave. En otras palabras, no se espera una recesión económica grave, donde la gente pierda sus trabajos y no haya tanto dinero para comprar cosas. Pero hay un detalle importante que muchos han olvidado. En los asuntos financieros, a veces los paranoicos y precavidos son los que sobreviven. Si echas un vistazo al mercado financiero actual, verás que está cerca de su punto más alto en la historia. ¿Pero es esto realmente cierto? Algunos indicadores muestran que puede que no sea tan estable como parece. Vamos a explicar algunos números y conceptos clave. Cuando hablamos de aumentos de tasas de interés, nos referimos a cuánto cuesta pedir prestado dinero. Bien, pues este gráfico muestra cuán rápido aumentaron estas tasas a lo largo del tiempo. Desde 2015 hasta 2018 aumentaron solo 2 puntos, lo cual no fue tan drástico. Entre 1999 y 2000 aumentaron 1,51 puntos. Entre 2004 y 2006 subieron 3,96 puntos. Y entre 1994 y 1995 subieron 2,67 puntos. Y entre 1988 y 1989, 3,23 puntos en tan solo 2 años. Pero nada se compara a lo que estamos viendo. Llevamos 4,88 puntos entre 2022 y 2023, la subida más rápida en ningún otro periodo en la historia. El gráfico de arriba muestra cuántos bonos ha estado comprando la Reserva Federal y el de abajo, la oferta monetaria M2. Que es la cantidad de dinero en circulación en la economía. Si te fijas, verás que hasta 2020 ambas curvas subían gradualmente. No había cambios bruscos, pero de repente, en 2020, introdujimos una enorme cantidad de dinero en la economía, algo a lo que no estábamos acostumbrados. ¿Por qué? Bueno, fue en respuesta a la crisis causada por la pandemia. El gobierno y la Reserva Federal inyectaron miles de millones de dólares en la economía para evitar un colapso financiero. La pregunta importante es, ¿qué sucede después de inyectar tanto dinero en la economía? Y aquí es donde la incertidumbre entra en juego. No tenemos un ejemplo reciente para decir con certeza qué ocurrirá. En el pasado, cuando se inyectaba dinero en la economía, se corría el riesgo de que la inflación, el aumento de los precios de las cosas, se disparara. Y hoy en día es así. Estamos a niveles no vistos desde 1981. Hablemos ahora de las proyecciones para 2024 y las opiniones sobre una posible recesión. Según una encuesta, las opiniones varían. Los representantes de la Reserva Federal afirman con seguridad que no habrá recesión. Pero es importante recordar que esto es lo que se espera que digan. Wall Street, por otro lado, estima que hay un 61% de posibilidades de que ocurra una recesión en los próximos 12 meses. Los economistas tienen un punto de vista más precavido, con un 48% de ellos creyendo que una recesión es probable. El 69% de los consumidores, gente como nosotros, expresan preocupación sobre una recesión. En cuanto a las grandes instituciones financieras, sus perspectivas varían. Goldman Sachs tiene una opinión optimista, con solo un 15% de posibilidades de recesión, mientras que Bank of America es más cauteloso, estimando entre un 35 a un 40% de probabilidad. Lo que esto demuestra es que incluso los expertos no pueden predecir con certeza lo que dará el futuro económico. Las opiniones varían demasiado. Esto es comprensible, ya que la situación económica es influenciada por muchos factores y eventos imprevistos. Pero vamos a echar un vistazo a lo que piensan los consejeros delegados, los líderes de las grandes empresas. Un impresionante 84% de ellos cree que se avecina una recesión en 2024. Esto plantea la pregunta, ¿qué saben los consejeros delegados que el resto de nosotros no sabe?
Puede ser una clave importante y vale la pena investigarlo más a fondo. Puede que estén pensando en cómo van a lidiar con los gastos de sus deudas. Antes, se podía obtener préstamos con una tasa de interés mucho más baja que la que se maneja ahora. Entonces, si tienen que volver a pedir préstamos, genera inquietudes sobre cómo podrán hacer frente a su devolución en el futuro. Para comprender mejor la perspectiva de los consejeros delegados, tal vez deberíamos prestar atención a lo que dicen en los reportes de ganancias trimestrales. Desde el segundo trimestre de 2022 hasta el de 2023, palabras clave como inflación, costo de los materiales y desaceleración económica han disminuido. Sin embargo, los recortes de empleo han aumentado, aunque en los dos últimos vienen disminuyendo. Entonces, podría ser una señal de que todo va a estar bien. Es una pregunta muy buena, pero choca con la creencia del 84% de los directores ejecutivos de que viene una recesión. ¿Son estos consejeros delegados como Houdini o Nostradamus y pueden ver el futuro económico claramente? Tienen acceso a información y datos que el público en general no tiene, y eso podría explicar por qué sus opiniones son lo contrario a las perspectivas más optimistas. Hablemos ahora del Standard & Poor's 500, que comprende las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Fíjate bien en la historia del Standard & Poor's 500. Nunca antes había ocurrido que 7 empresas representaran el 28% del índice. Estas 7 empresas son Facebook, Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon y Tesla. La importancia de esto radica en cómo estas 7 superempresas influyen en el desempeño del Standard & Poor's 500. Si observamos el rendimiento del índice hasta la fecha, notamos un aumento alrededor del 12,4%. Sin embargo, esto no refleja completamente la situación. El rendimiento real de estas 7 megaempresas ha sido excepcional. Como grupo, obtuvieron un rendimiento promedio del 92% en 2023. Ahora, si sacamos estas 7 acciones y solo dejamos las otras 943 en el Standard & Poor's 500, el panorama cambia. Ha ganado menos del 1,8% tras eliminar a estos 7 magníficos. Esto plantea una pregunta importante. ¿Están estas 7 empresas arrastrando al resto del mercado? Parece que sí, pero ¿qué hay del resto? Para obtener una imagen más completa, es fundamental observar cómo les está yendo a las empresas de pequeña y mediana capitalización y compararlas con las gigantes de gran capitalización. Mira este gráfico. Hay 3 indicadores. Uno es el SPI, que sigue el Standard & Poor's 500, e incluye empresas con un valor de alrededor de 12,7 millones de dólares o más, las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. El Russell 2000 agrupa empresas con un tamaño de mercado que va desde 3.000 millones hasta 2.000 millones de dólares, y la microcapitalización abarca empresas con un valor de mercado de 50 millones a 300 millones de dólares. Si echas un vistazo, notarás que el SPI ha aumentado un impresionante 18,66. Parece que los ricos vuelven a ser más ricos, los gigantes crecen más y los fuertes se hacen aún más fuertes, ¿verdad? En cambio, el Russell 2000 solo ha subido un 7%. Pero lo más interesante es lo que está sucediendo con las empresas de microcapitalización, que, en vez de tener ganancias, han bajado un 1,85%. Entonces, ¿por qué los gigantes pueden atravesar una época así sin problemas, mientras que los más pequeños no pueden? La clave está en la cantidad de efectivo y capital que tienen a su disposición. Sin embargo, no debemos engañarnos pensando que el mercado está en alza solo porque estas 7 megaempresas están liderando la carga. Si bien el desempleo es muy bajo, alcanzando su punto más bajo en 50 años, lo que llevaría a que la mayoría de las personas tienen empleos y pueden pagar sus facturas, esto no significa que no haya razones para preocuparse. Y aquí es donde entra el tercer punto. La deuda de tarjetas de crédito de los consumidores en los Estados Unidos ha superado el $1 billón. Sí, has escuchado bien. $1 billón, la más alta que jamás haya sido en la historia de Estados Unidos. No es que sea algo nuevo, las tarjetas de crédito las llevamos usando años, pero si echas un vistazo a este gráfico,
es posible que empieces a preocuparte un poco. Este gráfico muestra las tasas de interés de las tarjetas de crédito en azul, las tasas del Tesoro de los Estados Unidos a 5 años en naranja, la cual está más alta y compras un bono, al cabo de 5 años, te devolverán el precio del bono más ese interés. Así que, si está más baja, te devolverán menos, y la diferencia entre ambas en gris. Lo que realmente debería llamarnos la atención es que las tasas de interés de las tarjetas de crédito están en su punto más alto. A medida que las tasas de los bonos aumentan, también lo hacen las tasas de interés en tus tarjetas de crédito, lo que significa que estás pagando más por tus deudas. Imagina que tienes una deuda total de tarjeta de crédito de $333.000. Con cada aumento en las tasas, tus pagos se vuelven más y más caros. Puede que empezaras planeando pagar $300 al mes, pero ahora te encuentras con que debes pagar 400, 420 o incluso más, digamos $580. Esto no es una buena señal, ya que los pagos de intereses de las personas están alcanzando niveles récord. Ahora tengo que darte malas noticias, especialmente para los 30 o 40 millones de estudiantes estadounidenses que estaban pagando sus préstamos estudiantiles. ¿Recuerdas cuando el gobierno dijo, no te preocupes, aplazamos los préstamos estudiantiles por la pandemia? Bueno, pues esto se acabó. A partir de octubre se reanudaron los pagos. Esto significa que entre 30 y 40 millones de personas deberán destinar otros $300 al mes para pagar sus préstamos. Súmalo a todos los otros gastos mensuales y es fácil volverse loco. Pero hay quien dice que precisamente esta es la razón por la que el mercado no colapsará. Vamos a mostrarte el argumento detrás de esto. Mira este gráfico. Lo que muestra es la tasa promedio de las hipotecas. Se han disparado, están rondando el 7% en algunos casos, incluso llegan al 8%. Eso es un aumento de alrededor del 4 o 5% en comparación con las tasas hipotecarias ultrabajas que teníamos a principios de 2022. Con una tasa tan alta, la demanda debería bajar, y esto haría que los precios de las casas también bajen. Pero no es lo que está sucediendo. ¿Por qué? Pues porque los propietarios no quieren vender su casa. Consiguieron hace años una hipoteca con una tasa del 2 o 3% y no quieren vender y comprar a una tasa que está a más del doble. Así que la gente se aferra a sus hipotecas con tasas bajas como si fueran un tesoro. Pero ahora viene la gran noticia. ¿Quieres saber por qué el mercado no se ha derrumbado? Mira este gráfico. La línea azul es la tasa de interés de los Estados Unidos y las barras grises las recesiones. En negro está marcado cuando la Reserva Federal paró de aumentar las tasas y después de aproximadamente 6 a 15 meses, la economía siempre entra en recesión. En otras palabras, desde el momento en que la Reserva Federal deja de subir las tasas de interés, toma alrededor de 11 meses para que veamos una recesión. Supongamos que los datos son precisos y dicen que la Reserva Federal aumenta las tasas de interés en noviembre. Contemos 11 meses hacia adelante. Diciembre, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre de 2024, un mes antes de las elecciones. Según este gráfico, deberíamos esperar una recesión en Estados Unidos. Pero si esto es así, ¿por qué no estamos viendo más empresas quebrar como lo que ocurrió en 2008? La respuesta a eso es interesante. Las empresas en ese entonces estaban tomando préstamos masivos de los bancos, literalmente miles de millones de dólares, porque el dinero era increíblemente barato. Pero lo que hicieron con ese dinero es bastante sorprendente. En lugar de gastarlo o invertirlo en su negocio, simplemente lo guardaron. No le dieron un uso inmediato. Lo que hacían con ese dinero era comprar bonos. Estos bonos pagaban intereses, y la diferencia entre la tasa de interés a la que habían tomado prestado el dinero, digamos al 3%, y la tasa de interés que ganaban con esos bonos, por ejemplo, al 6%, representaba su fuente de ganancia. En otras palabras, estaban ganando un 3% adicional sobre el dinero que habían tomado prestado. Si tomaban 50 millones de dólares al 3%, al final del año estaban ganando $1,5 millones en intereses. Era como tener una mina de oro generando ingresos adicionales.
Sin embargo, el problema surge cuando las tasas de interés finalmente suben, como ha sucedido en el pasado. Supongamos que las tasas pasan del 3% al 8%. Ahí es cuando estas empresas se enfrentan a serios problemas. De repente, tienen que hacer pagos mucho más grandes en sus préstamos y ya no están ganando tanto dinero de los bonos, ya que las tasas de interés han subido. Entonces, su fuente de ganancias se reduce drásticamente. Entonces, ¿qué hacen ahora? Pues estas empresas se ven en la necesidad de o pagar si tienen el dinero, o si no lo tienen, decirles a los bancos: oye, ¿podemos esperar otro mes? ¿Podemos esperar otros 2 meses? Esta es la razón por la que una empresa llamada WeWork, que en 2017 tenía una valoración de mercado de 47.000 millones de dólares y recibió una inversión de 17.000 millones de SoftBank, este mes incumplió un pago de 95 millones de dólares. Aunque aún no hemos visto muchos casos de impago de este tipo, es algo que pronto se convertirá en una tendencia. Así que vamos a ver qué efecto puede tener el retraso en la devolución del préstamo que las empresas tomaron. Echemos un vistazo a este gráfico. La gráfica muestra el año en que tienen que pagar las empresas la deuda que tienen por haber pedido préstamos. En lo que queda de 2023, faltan aproximadamente 230.000 millones de dólares por pagar, lo que equivale a un total de unos 530.000 millones de dólares en pagos de deuda corporativa en 2023. Pero aquí viene lo interesante. Observa lo que se proyecta para 2024. Se tienen que pagar alrededor de 790.000 millones de dólares. Para 2025, la cifra asciende a 1.1 billón de dólares, y así sucesivamente. Las estimaciones indican que en 2027 estaremos cerca de 1 billón de dólares en deuda corporativa, y en 2028 se acercará a 1.3 billones de dólares. La pregunta es, ¿cómo van a hacer frente a este cambio tan brusco de 230.000 millones de dólares en pagos de intereses en 2023 a más de 1.3 billones de dólares en 2028? Entonces, cuando al principio vimos quiénes son los menos optimistas sobre la posibilidad de una recesión, la respuesta es clara: el 84% de los consejeros delegados. Esto puede deberse a que estos líderes empresariales tienen una comprensión más profunda de la deuda que se avecina. Incluso el ciudadano promedio podría verse afectado por el aumento de las tasas de interés. Imagina si tienes un préstamo estudiantil y de repente tus pagos mensuales se disparan a un nivel nunca visto. Eso puede ser letal. Y esto no se limita a los individuos. Los impagos de préstamos inmobiliarios comerciales, como las oficinas, están aumentando, ya que muchos trabajadores permanecen en teletrabajo, al igual que los préstamos para automóviles de alto riesgo. Ahora son más difíciles de dar a los concesionarios, porque unas tasas tan altas hacen que sea más probable que los clientes no los paguen, y los bancos prefieren no conceder préstamos, por lo que los concesionarios venden menos coches. Todo esto se suma a las preocupaciones de un inminente panorama económico incierto. Así que veamos una última cosa. ¿Sabes quién debe la mayor cantidad de dinero en el mundo? Los Estados Unidos de América. Toda la deuda de las empresas se te va a quedar pequeña en comparación con lo que debe Estados Unidos. Vamos a desglosarlo en este momento. El gobierno tiene una deuda nacional que ronda los 33 billones de dólares. Si hacemos un poco de matemáticas, te darás cuenta de que cada aumento del 1% en las tasas de interés se traduce en un aumento en lo que el gobierno gasta en pagar los intereses de esa deuda. Esto representa alrededor de 320.000 millones de dólares adicionales por cada aumento del 1% en las tasas de interés. Esto no afecta la cantidad total de la deuda, sino, más bien, los intereses que debemos pagar sobre esa deuda. Para que tengas una idea más clara, échale un vistazo a este gráfico que muestra el gasto en intereses de Estados Unidos desde 1970 hasta hoy. Notarás un crecimiento gradual sin grandes sobresaltos. Pero de repente, ¡boom!, se dispara. ¿Cómo vamos a hacer frente a estos pagos? Nadie sabe la respuesta, pero tarde o temprano caerá sobre sus ciudadanos, ya que el gobierno se paga con los impuestos. Echemos un vistazo a este gráfico para obtener una visión más completa de la situación.
En el gráfico, la línea verde representa los ingresos fiscales que el gobierno recibe anualmente de sus ciudadanos a través de los impuestos. La naranja refleja el Producto Interno Bruto, es decir, el dinero que genera el país. La azul es el pago de los intereses, es decir, la cantidad de dinero que el gobierno tiene que destinar para pagar los intereses acumulados en su deuda nacional, y la roja es la deuda, que asciende a 33 billones de dólares. En 1980, todos estos elementos estaban más o menos alineados uno al lado del otro. Hace tan solo 43 años, sin embargo, de repente observamos un brusco aumento de la roja, que representa la deuda, mientras que el Producto Interno Bruto se ha mantenido en un crecimiento constante, y lo peor de todo, el gasto por intereses se ha disparado hasta alcanzar niveles sin precedentes. Estamos así, pero nadie se queja por la falta de responsabilidad fiscal. Al gobierno, presida quien lo presida, tiene tendencia a gastar sin restricciones. Estamos en esta situación porque nosotros hemos elegido a estos líderes y están gestionando las finanzas de Estados Unidos de manera que sus locuras las pagaremos nosotros. Recuerda que, en los asuntos financieros, a veces los paranoicos y precavidos son los que sobreviven. Esperamos que te haya gustado el vídeo. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejaras un comentario, ya que la red neuronal de YouTube valora mucho esto y así recomienda nuestros vídeos a más gente. Dale a like y activa la campanita para que te llegue una notificación cuando subamos nuestro próximo vídeo. Así que nos vemos en él. Un saludo.